¿70 años para quién? No obstante, la Biblia indica que esos 70 años serían un castigo de Dios contra la gente de Judá y Jerusalén, un pueblo que se había comprometido a obedecerle. ¿Cuándo comenzaron los 70 años? Así pues, la cronología bíblica indica que los 70 años fueron un período literal que finalizó en el año 537. Y si retrocedemos 70 años en el tiempo, llegamos a la fecha en que comenzó ese período, el año 607. Jeremías nos dice que Nabucodonosor no solo vendría contra los judíos, también lo haría contra las naciones gentiles de la zona. Primero los tomaría y luego vendría la destrucción y desolación. La servidumbre duraría 70 años, por consiguiente la destrucción y desolación vendrían después. Está claro entonces, que los 70 años no aplican a la desolación. Después de estos 70 años sería castigado el rey caldeo Nabónido. Según Jeremías, ¿qué evento señalaría la culminación de los 70 años de servidumbre que las naciones que rodeaban a Israel habrían de dar al rey de Babilonia? Jeremías dice que cuando se hayan cumplido 70 años, Dios pedirá cuentas ¿a quién? Al rey de Babilonia. Sin embargo, tanto los testigos de Jehová como los historiadores seculares concuerdan que Babilonia fue destruida por los medos y los persas cuando el rey de Babilonia murió en el año 539. Entonces, ¿por qué es importante esto? Según la cronología de los testigos de Jehová, si los 70 años de servidumbre comenzaron en el año 607, tendrían que terminar en el año 537, esto es 2 años después de que muriera Belsasar, el rey caldeo de Babilonia. ¿Cómo podría Dios pedir cuentas a un rey muerto en el año 537, el cual murió 2 años antes en el 539? Dado que la Biblia claramente dice que la muerte del rey de Babilonia en el año 539, marca el cumplimiento de los 70 años de servidumbre, ¿qué fecha señala el comienzo? Es el 609, no el 607. Entonces, ¿qué tiene de importancia el año 609? En el 609, Asiria fue mencionada por última vez como una formación mínima pero aún existente en la Mesopotamia noroccidental. Después de ese año Asiria dejó de existir. De modo que, aun cuando Nínive, la primera capital de Asiria cayó en el año 612, no fue hasta el 609, cuando Asiria intentó reconquistar Harán y fue derrotada nuevamente por Babilonia, que la influencia babilónica se sintió tan plenamente por las naciones. Por lo tanto, podemos señalar razonablemente al año 609, como la fecha en que los 70 años de servidumbre de las naciones a Babilonia se comenzaron a tomar en cuenta. Como se puede ver, estas fechas establecidas por historiadores seculares, encajan perfectamente con el recuento cronológico de la Biblia. Entonces, ¿de qué manera establece el año 586, como la caída de Jerusalén, el hecho de conocer la fecha de inicio para los 70 años de servidumbre a partir de la caída de Asiria ante Babilonia en 609? Jeremías explica que la destrucción y el exilio de Jerusalén ocurrieron en el año 19 del reinado de Nabucodonosor. Los testigos de Jehová intercambian el término servidumbre por desolación para acomodar sus fechas. Judá pasó por los 2 estados, primero de servidumbre y luego de desolación, cuando Jerusalén fue destruida definitivamente y la tierra poco a poco quedó desolada. Esto se ve claro en el siguiente texto que demuestra cuál sería el resultado por rebelarse contra la servidumbre que había comenzado cuando Nabucodonosor tomó todos los pueblos y los convirtió en reyes vasallos. Y tiene que suceder que la nación y el reino que no quiera servirle, aun a Nabucodonosor el rey de Babilonia, y el que no quiera poner su cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, con la espada y con el hambre y con la peste dirigiré yo mi atención a esa nación hasta que los haya acabado por mano de él. No les escuchen. Sirvan al rey de Babilonia y sigan viviendo porque debe llegar a ser esta ciudad un lugar devastado. Para los testigos de Jehová, tanto la servidumbre como la desolación ocurrieron a la misma vez, pero Jeremías nos dice claro que si los judíos servían a Babilonia, seguirían viviendo y no sufrirían la devastación. Por eso Jeremías advirtió al pueblo que no intentara deshacerse del yugo babilónico. Por consiguiente, las naciones que aceptaron el yugo babilónico le sirvieron por 70 años. Pero las naciones que rehusaron servir al rey caldeo fueron devastadas. No se puede castigar en 537 a una dinastía extinguida desde 539, esto pesa como una losa sobre sus argumentos que rondan lo ridículo. Es cierto que Ciro venció a la Babilonia gentil en 539, unos 2 años antes de que terminaran los 70 años de la desolación de la tierra de Judá. Se proclamó rey de Babilonia. Ciro ya al principio no cambió la política de la dinastía babilónica del rey Nabucodonosor. Por esto, las naciones que Nabucodonosor sojuzgó siguieron sirviendo al rey de Babilonia por 70 años.
Se puede castigar a un rey inexistente aunque no se haya cambiado la política de gobierno de este rey inexistente. Lo único que se quitó de Babilonia fue la supremacía de la dinastía de reyes caldeos y esto fue en el año 539, la nación y su tierra no sufrió ningún tipo de agresión. El cilindro de Ciro no dice nada en absoluto que este decreto fuese exclusivo para los judíos, más bien fue un decreto que aplicó a todos los pueblos que estaban en estado de esclavitud. En el primer año de Darío el hijo de Asuero de la descendencia de los Medos, quien había sido hecho rey sobre el reino de los caldeos. Este texto nos indica que ha ocurrido un cambio en Babilonia. La dominación caldea ya ha dejado de existir y los persas han pasado a ser los nuevos reyes. Esto marca el fin de los 70 años mencionados por Jeremías. En el primer año de reinar él, yo mismo, Daniel, discerní por los libros el número de los años acerca de los cuales la palabra de Dios había ocurrido a Jeremías el profeta, para cumplir las devastaciones de Jerusalén, a saber, 70 años. Este texto bíblico es uno de los más utilizados por los testigos de Jehová en apoyo a su interpretación sobre los 70 años de desolación de la tierra de Judá. Daniel menciona a Jeremías como autoridad y ya hemos visto con lujo de detalles que los 70 años mencionados por él son de sometimiento o servidumbre al imperio caldeo. Si esto no es lo que Daniel quiso decir, deberíamos reconocer que él mismo estaría contradiciendo lo que tan claro dice Jeremías. Ellos agregan a saber, para dar el toque final que les apoye en su errónea interpretación. En los que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años. En la versión tomada de la Reina Valera, se entiende que las desolaciones se producirían dentro del período de los 70 años de los cuales había hablado Jeremías, de allí que el número se ponga después de los 2 puntos. En la versión de los testigos de Jehová se entiende que la tierra había estado desolada por 70 años al agregarle a saber, que no figura en el texto original en hebreo y quitan los 2 puntos. A esto se le llama manipular la información y sin escrúpulos de la propia Biblia, confundiendo al lector poco informado. El sentido del original hebreo incluso podría rendirse así, después de los 70 años desde el régimen de Babilonia se haya cumplido. Los 70 años aquí evidentemente se refieren a Babilonia y no a los judíos o a su cautividad. Ellos quieren decir 70 años de régimen babilónico, al final de cual verán la redención de los cautivos. Es apropiado empezar con los pasajes de Jeremías y de observar, junto a Or, que las referencias en Jeremías 25, 11 y 29, 10, si original a los pasajes o no, son a un período de 70 años de régimen babilónico, y no de un período de 70 años de real cautividad. Ciertamente debe enfatizarse que los 70 años se refieren principalmente al tiempo de dominio del mundo babilónico y no al tiempo del destierro, como se supone a menudo descuidadamente. Como una estimación de la dominación de Babilonia del antiguo cercano oriente era una figura notablemente exacta, porque desde la batalla de Carquemis a la caída de Babilonia y hasta Ciro fueron 66 años. Se es un menudo señalado que el verso textualmente irrecusable con sus 70 años no tiene en la vista la longitud del destierro, sino más bien la duración del dominio babilónico, lo cual desde el principio hasta la conquista persa de Babilonia puede calcularse a aproximadamente de 7 décadas. No es irrazonable pensar que los libros consultados por Daniel pueden haber sido la una de colección pergaminos que las contenían profecías de Jeremías. Sin embargo, de la fuente de su búsqueda puede haber estado limitada a las cartas que Jeremías les había enviado a los cautivos en Babilonia 56 años más temprano. Las primeras se relacionaban con los 70 años para Babilonia. No hay dudas que por lo menos estas cartas estaban a su disposición. De hecho, el volumen contenido en Daniel 9, y especialmente la oración de Daniel registrada en los versos 4 al 19, se relaciona estrechamente con el contenido de las cartas de Jeremías, como se ha demostrado en detalle por el Dr. Gerald Wilson.